Muy bien. Miren, uno de los objetivos que debemos de tener todos nosotros en cuanto a nuestro caminar espiritual es que llegue un momento en tu vida en donde ames el leer tu Biblia. Cuando llegues a amar el leer la Biblia, entonces la Biblia se va a convertir en tu principal fuente de sabiduría. Pero para poder lograr eso, fíjate, hay algo que necesitas entender. Necesitamos entender que los versículos que leemos en la Biblia son como, fíjense, algunas personas piensan que son como un collar de perlas, en donde cada versículo es una perla separada, amarrada al collar. Pero en realidad los versículos son como una cadena de oro, en donde son eslabones que se van interconectando con todos los demás versículos. Entonces, cuando tú empiezas a hacerte la pregunta, este versículo, ¿cómo se relaciona con el que sigue, con el que está atrás? Empieza a haber una conexión entre versículos que forman capítulos, capítulos que forman libros, y así vas a llegar a un momento en que tengas a toda la Biblia y la veas como una unidad, como una unificación total de la Biblia. Es algo que hemos platicado aquí muchas veces, cómo la Biblia cuenta una sola historia. Aunque son 66 libros, ¿verdad?, escritos por diferentes personas, es una historia de principio a fin. Es la historia del plan de redención de Dios para toda su creación. Entonces, cuando nos ponemos a pensar en cuál es el objetivo de Dios al ordenar ese plan de redención, te vas a dar cuenta que todo su plan tiene que ver con desplegar su gloria, ¿ya?, mostrando su infinita misericordia a tantas personas como sea posible, para que esas personas, al ver esa gloria de Dios y su misericordia, se deleiten en Dios, o sea, se llene de gozo su corazón y entonces puedan adorarlo de todo corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente. Y ahí las dos palabras clave de todo lo que acabo de decir es gloria y gozo. Es algo que hemos venido estudiando durante casi el último año, como todo lo que Dios hace es para su gloria y nuestro gozo. Todo lo que nos enseña la Biblia es para la gloria de Dios y el deleite en el corazón del ser humano. Cuando nosotros empezamos a entender esa conexión y empezamos a vivir de esa manera, entonces vamos a entender una cosa, porque algunas personas ven esos dos conceptos y piensan que son dos objetivos de Dios. Pero te vas a dar cuenta cómo es un objetivo de Dios con dos conceptos que son inseparables. La gloria de Dios está unida inseparablemente al gozo en el corazón de un creyente que ve su gloria. No puedes tener una cosa sin la otra. Una persona que ve la gloria de Dios pero no se regocija de esa gloria, no la extiende, no le platica a nadie. Y una persona que nada más está regocijándose, entonces no está entendiendo a Dios como realmente es. Entonces, fíjense, ¿cuál debería ser nuestro objetivo entonces cada vez que leemos la Biblia? Deberíamos identificar en cada pasaje cómo ese pasaje despliega la gloria de Dios, ¿verdad?, para nuestro gozo. Hay pasajes en donde eso está muy clarito. Puedes encontrar muy fácilmente cómo se despliega su gloria y qué tiene que ver con mi gozo. Pero hay pasajes específicamente en el Antiguo Testamento en donde eso es un poco más complicado, como es el caso del profeta que estamos estudiando. La semana pasada empezamos a estudiar al profeta Habacuc, y lo que vimos de inicio, si recuerdan lo que vimos la semana pasada, encontramos al pueblo de Israel en total rebeldía contra Dios y al profeta Habacuc quejándose honestamente con Dios, ¿verdad? Y aprendimos que nosotros podemos tener la honestidad y la libertad de acercarnos a Dios cuando lo que está sucediendo nos duele, no lo entendemos, no tenemos quejas, podemos ir, de hecho debemos ir, porque lo que aprendimos es qué pasa en la vida de un creyente cuando no tiene esa honestidad. Hoy vamos a aprender algo ligeramente diferente. Entonces fíjense, la semana pasada leímos los primeros versículos, les voy a leer una parte, no lo tienen en su programa, lo vimos la semana pasada, pero quiero que vean cuál fue la queja de Habacuc. En el capítulo 1, los primeros versículos los pueden seguir en la pantalla, dice: ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Me voy a detener ahí. Miren, lo que está sucediendo ahí es Habacuc, ¿verdad?, quejándose con Dios, diciéndole: Señor, ¿por qué estás permitiendo que tu misma gente se porte como se porta? ¿Qué no vas a hacer nada al respecto? Y aquí lo más sorprendente es que de inmediato Dios responde. Y esto es lo que le dice en los versículos 5 y 6. Dice: miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. Estoy incitando a los caldeos, ese pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Miren, esta respuesta es una cosa impactante, les voy a decir por qué.
Habacuc le está diciendo a Dios, ¿estás viendo este tiradero? ¿No vas a hacer nada al respecto? Y Dios le está contestando diciéndole, desde luego que voy a hacer algo. Voy a incitar a los caldeos que están tomando pueblos por todos lados y los voy a traer para que hagan justicia por mí en el pueblo de Israel. Entonces, bien, la semana que entra vamos a estudiar de este pasaje y los que siguen hasta el versículo 11, la justicia de Dios. Pero el día de hoy, lo que yo quiero que vean es una verdad muy simple que a veces a mucha gente se le escapa, o por lo menos se le escapa la profundidad, la hermosura de la belleza de lo que acaba de suceder en este pasaje, ¿no? Y que si lo puedes ver, entonces vas a entender la conexión entre la gloria de Dios y tu gozo en lo que acaba de suceder. Fíjense, esta es la verdad que es muy simple, es lo primero en su programa, dice, Dios siempre escucha y responde nuestras oraciones. Dios invariablemente escucha y responde a nuestras oraciones. Y miren, yo sé lo que algunos de ustedes, no todos, pero algunos están pensando. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, porque eso ya lo sabía yo. No, parece evidente, pero les voy a decir cuál es la realidad. La mayor parte de la gente no sabe a qué profundidad eso es verdad, a qué nivel eso es real, ¿no? Y les voy a decir por qué sucede esto. Porque yo creo que todos nosotros, por la caída del hombre, tenemos la tendencia a catalogar a la gente, a clasificar a la gente en niveles de importancia en todas las áreas de nuestra vida. O sea, piensa en tu empresa, en tus amigos, en tu familia, y la gente siempre dice, no, pues este es el más importante, el menos importante, el que sigue, ¿no? Y lo mismo hacemos con nuestro caminar espiritual. La gente clasifica a los creyentes a su alrededor en ciertos órdenes, ¿no? Entonces dicen, no, pues este todavía no es creyente, este es un bebé en Cristo, este ya empezó a caminar, este es maduro, no, este ya es un santo, no, ya flota por todo el cuarto, ¿no? O sea, los vemos en diferente nivel, ¿no? Y miren, si es cierto que todos nosotros tenemos un diferente nivel de madurez espiritual, les voy a decir lo que no es cierto. No es cierto que porque tú tengas un diferente nivel de madurez espiritual, Dios va a interactuar contigo de forma diferente. Pero eso es lo que mucha gente piensa. Y entonces les voy a decir lo que sucede cuando leemos pasajes como este. Tú lees que Habacuc tiene una queja, va a Dios y Dios le responde. Y si yo te digo, a ti Dios te va a responder igual, tú dices, no, bueno, Habacuc le responde, pero porque es un profeta. Claro que le va a responder a Habacuc, ¿no? O sea, hay un libro en la Biblia con su nombre. Yo me llamo Pancho, no hay libros Pancho, ¿no? O sea, Dios le responde a la gente con una espiritualidad superior. Mucha gente se acerca a mí y me dice, no, pero tú ora por mí porque a ti sí te escucha, ¿no? O sea, tenemos esa idea de que como no tenemos el nivel espiritual de un profeta, nos cuesta trabajo creer que esto es real para nosotros y por lo tanto, ¿saben qué hace mucha gente? Ora sin fe. Pedimos las cosas pensando en nuestro corazón mientras las estamos pidiendo que no se van a cumplir, que Dios no va a escuchar o que aunque lo escuche nos va a decir que no. Entonces fíjense, primero quiero darles cómo la Biblia, ejemplos de cómo la Biblia nos enseña una y otra vez de que Dios escucha y responde a todas las personas. En Santiago 5:17, este pasaje me gusta mucho porque el apóstol Santiago nos va a dar una radiografía muy clarita del tipo de personas que son los profetas. Fíjense lo que dice ahí. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. ¿Qué está diciendo? Elías tenía las mismas tentaciones, la misma inseguridad, los mismos miedos, ¿verdad? Las mismas debilidades, dice ahí, que cualquier persona en el mundo. Dice, con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Entonces los profetas eran gente común y corriente, pero te aseguro que aún así tú estás pensando, sí, pero era Elías, era un profeta, ¿no? Te voy a dar ejemplos de cómo gente que clamó a Dios, que no eran profetas, algunos ni siquiera eran judíos ni cristianos, y Dios los escucha. En el libro de Génesis hay una instancia en donde Abraham, ¿ya?, instigado por su esposa Sara, va a correr del campamento a la esclava de su esposa, que se llama Agar, y a su hijo, que se llama Ismael, que es hijo de Abraham. O sea, Sara llega un momento en donde dice, yo estoy muy vieja, se me hace que no vamos a tener hijos, a ver, aquí te presto a mi esclava, trata de embarazarla a ella, porque a lo mejor así trabaja Dios. Y entonces tienen a Ismael. Y cuando años después Sara se embaraza de Isaac y nace Isaac, entonces ya a Sara ya no le cae muy bien a Agar y ya no quiere a Ismael cerca, entonces le dice, córrelos del campamento. Y después de una batalla ahí entre los dos, Abraham termina despidiendo a Agar del campamento y le echa a la calle. El problema es que en esa época no había calle.
Es decir, sacas a una persona del campamento en donde está Abraham y le estás echando al desierto. Prácticamente es una sentencia de muerte. Les da una botella de agua, una pieza de pan y las echa. Y la Biblia dice, cuando ya están a punto de morirse de hambre, Agar deja al muchacho abajo de un arbusto y se aleja para no verlo morirse. Y el muchacho empieza a llorar, y esto es lo que nos dice la Biblia en Génesis 21:17. Dios oyó la voz del muchacho que lloraba, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Miren, Agar era egipcia. Ismael va a ser el patriarca del Islam, enemigos de los cristianos, pero lloró, clamó, ¿y qué hizo Dios? Escuchó su voz y respondió. Y podemos seguir encontrando ejemplos. Miren, en el libro de Hechos, Herodes un día se quiere como contentar a los judíos y mete un montón de cristianos a la cárcel, y uno de los que mete es a Pedro. Y la Biblia nos dice que un grupo de creyentes se juntan en una casa a orar por Pedro, y entonces Dios manda un ángel y los saca. Esa gente que se puso a orar por Pedro, la Biblia no nos da ni sus nombres, no sabemos ni quiénes son. Un grupo pequeño que se puso a orar por una persona y Dios respondió. Una y otra vez vemos ejemplos en la Biblia donde nos dice que Dios todo el tiempo escucha y todo el tiempo responde. Y no lo hace porque la gente que está orando sea gente maravillosa. Es simplemente que Dios está al pendiente de toda la gente, está en todos lados y está al pendiente de lo que le pasa a toda la gente. Es lo que se conoce como la omnipresencia de Dios. Está en todos lados, está aquí con nosotros, está en tu casa en este momento, está con los niños allá arriba, o sea, está presente en todos lados. Y el hecho de que tú te des cuenta de que Dios es omnipresente y aparte omnipotente, o sea, que tiene el poder para hacer lo que Él quiera y que te está poniendo atención, debería de maravillarte como maravilló a David. Dice, David escribe este salmo, el Salmo 8, versículos 3 y 4, dice: cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? David dice, no lo puedo creer, tú eres el creador del cielo, de la tierra, de esto que es increíble. Con el limitado conocimiento que tenía David del universo, dice, no puedo creer que aparte de ser ese Dios, te preocupes por mí y me escuches a mí. Entonces necesitamos entender que Dios está presente en todos lados, escucha y responde. A lo mejor tú eres otro grupo de personas que puede estar aquí sentado. Tu problema no es que no creas que Dios está presente en todos lados y que escucha. El problema es que piensas que no responde. O a lo mejor piensas que demasiadas veces Dios responde diciendo que no. Si ese es tu caso, el día de hoy quiero que analices dos consideraciones acerca de las respuestas de Dios. La primera de ellas, el número 1 en tu programa, dice: Dios contesta tus oraciones positivamente más veces de las que te das cuenta. Bien, esta es una realidad y es la causa por la que la gente no se da cuenta a qué grado Dios responde. Porque Dios responde de forma positiva y muchas veces la gente ni siquiera se da cuenta. ¿Por qué no nos damos cuenta? Por dos razones. La primera de ellas, dice la letra A, porque somos rápidos para dar el crédito a donde no corresponde. O sea, hay milagros hechos por Dios, respuestas de nuestras oraciones, y la gente alrededor lo que hace es darle el crédito a donde no corresponde. Miren, esto es una cosa muy extraña. Una de las cosas que a Karina y a mí nos gusta mucho cuando viajamos es ir a museos de arte. Nos gusta mucho la pintura, la escultura. Entonces, cuando vamos a lugares donde hay museos famosos, inmediatamente buscamos el museo y nos metemos, ¿no? Tuvimos la oportunidad de estar en España, nos invitaron a dar una conferencia, y entonces en Madrid pasamos 2 días y pasamos como 7 horas en el Museo del Prado en Madrid, que es una cosa impresionante porque hay obras ahí de los pintores más famosos de la historia. Y hay obras que realmente el autor a propósito las hizo de forma que no se vieran muy reales, ¿no? Son estilos de pintura, pero hay algunas que la verdad tú ves la pintura y dices, esto es una foto, esto no puede ser una pintura, ¿no? Pero les voy a decir, cuando vimos esas obras, lo que no pensamos fue decir, ¿qué pincel habrá usado? Ese pincel debe haber sido una cosa increíble. Vamos a escribir una canción al pincel. ¿Verdad que no? O sea, lo que pensamos cuando vimos eso, dijimos, este cuate era un genio de la pintura. O sea, le damos crédito al autor de la obra y no a la herramienta que utilizó. Pero se dan cuenta de la cantidad de gente que Dios hace milagros y responde, y lo que hacen es echarle una porra a la herramienta en lugar de al autor de la herramienta o al que utilizó la herramienta. En el 2010, a lo mejor
si estabas por aquí, te acuerdas de esto. Un pastor en Texas le detectaron cáncer en el cerebro, un tumor sin encapsularse, o sea, una de las cosas más mortales que hay para el ser humano, ¿no? Un tumor sin encapsular en el cerebro. Y entonces pusieron a orar a todo mundo, ¿no? Yo les pedí a todos ustedes que oráramos por este pastor. Los doctores lo revisaron y le dijeron, mira, este cáncer es muy agresivo, le dieron una fecha, le dijeron, vas a vivir más o menos como 2 años, pero vamos a hacer todo lo posible. Y entonces le empezaron primero le hicieron una cirugía, duró más de 7 horas la cirugía, luego le empezaron a dar radiación, le dieron una quimioterapia agresivísima, ¿ya? Y después de 2 años, ¿ya? Estaba sano. De hecho, ya pasaron 7 años y cada vez que le hacen un escaneo al cerebro le dicen, estás limpio, estás limpio, estás limpio. Y dice este pastor que le sorprende la cantidad de gente que se acerca a él y le dice, oye, qué buena onda que ya inventaron medicinas tan buenas, ¿no? Qué buena onda que te encontraste con un doctor que era tan bueno. Fíjense, él dice que al mismo tiempo que lo diagnosticaron a él, diagnosticaron a otros 2 hombres de las que llegó a hacerse amigo porque iban a los tratamientos juntos. Uno tenía un tumor más pequeño y otro más agresivo que el de él. Y los dos a los 2 años fallecieron y él sigue vivo y está limpio. Y la gente le dice, qué bueno que encontraron las medicinas. Dice, sí, las medicinas ayudaron, pero ¿quién crees que le dio la inteligencia a los que inventaron la medicina? ¿Quién proveyó los recursos para crear la medicina? Él dice, yo estoy convencido que estoy caminando por este mundo por la gracia de Dios, por las oraciones de tantas personas que oraron por mí, no por las herramientas que Dios utilizó para sanarme. Entonces muchas veces le echamos la porra a la herramienta, otras veces a la suerte, ¿no? Mi esposa Karina, en el 2007, antes de irnos a Houston, le diagnosticaron cáncer cervical. En el momento en que lo diagnosticaron, el doctor le dijo, es cáncer cervical en etapa 1. Entonces le dijo, todo lo que hay que hacer es sacarte un cono en donde están las células cancerosas y ya, porque está en etapa 1. Entonces ella dijo, bueno, ok, oyes al doctor y le haces caso, ¿no? Pero ese fin de semana era nuestro primer sábado de servicio, de misión, y Karina se fue con el grupo de misiones. Y le tocó trabajar con una doctora, una mujer que poco después dejó la iglesia. Y esta mujer le dijo, cuando Karina le contó la historia, le dijo, mira, la matriz sirve para cargar 2 cosas, bebés y cáncer. ¿Vas a tener más bebés? Ya teníamos 4 hijos, dijo, por ningún motivo. Ok, entonces, lo que le tienes que pedir al doctor es que te saque totalmente la matriz. Entonces regresó Karina al doctor y le dijo, quiero que saque toda la matriz. Le dijo, no, ¿y qué tal si quiere tener más hijos? Dijo, le voy a presentar a mis hijos, va a ver cómo ya no queremos más hijos, ¿ok? O sea, ya tenemos suficientes, ¿no? Y entonces le sacaron toda la matriz. Cada vez que te hacen una operación con células cancerosas, las mandan a revisión. Y cuando regresó a la matriz, su etapa de cáncer no era 1, era 3. Y la gente lo que decía era, qué suerte que te dieron ese consejo. Dice, tenemos a una persona a la que conocemos o conocimos que le diagnosticaron el mismo cáncer en la misma etapa al mismo tiempo y ella ya falleció porque nada más le sacaron un cono. ¿Fue suerte? ¿O es alguien a quien Dios dispone para poner en tu camino y decirte, haz esto? La gente que tiene al Espíritu en su corazón sabe de dónde viene, los demás van a decir, fue suerte. Hay gente que le achaca los milagros de Dios a errores. Dice, Claude Nikondeja es la persona encargada de todo nuestro equipo de misiones en Burundi, en África. Él está casado con una mujer de Estados Unidos que se llama Kelly y vivían en Estados Unidos, de hecho, hasta que empezamos con el trabajo en Burundi y él se regresó a vivir a Burundi para trabajar allá. Y ahí en África adoptaron a 2 niños, a un niño y una niña. Y a la niña, cuando la adoptaron, le hicieron un examen médico y le dijeron, es una de las huérfanas del SIDA y tiene SIDA. Y entonces él la llevó a otro lado, a otro hospital, para que le hicieran el examen y le dijeron, tiene SIDA. Para poder dejarle entrar a Estados Unidos, no podía entrar con SIDA. Entonces pusieron a toda la iglesia. Ahora estuvimos orando todo el tiempo por la niña. Cuando llegaron a Estados Unidos, le hicieron el examen, ya no tenía SIDA. Y la gente dice, es que seguro se equivocaron los primeros 2. ¿Se dan cuenta? O sea, somos tan rápidos para achacarle el crédito a errores, a suerte, a las herramientas que usa Dios, que no vemos las respuestas de Dios. A la gente no se le ocurre pensar, Dios contestó nuestras oraciones. Entonces la primera causa por la que la gente no se da cuenta de a qué grado te escucha Dios es porque no notas, ¿verdad? Rápidamente le achacan los milagros de Dios a otras cosas. Y la segunda, por la que no lo notamos, la letra B, dice, nos enfocamos tanto en los noes de Dios
que no notamos todos los síes, ¿no? Y por si no sabían, ese es el plural de no y sí, ¿ok? A lo mejor dicen, este ya no sabe escribir. Vemos tanto cuando Dios nos dice que no notas la cantidad de veces que dice sí. O sea, nos portamos como niños malagradecidos, ¿no? Que en Navidad les dan 10 regalos, pero no les trajeron el pony que pidieron y entonces están enojados y no ven los otros 10. Eso pasa tan comúnmente, ¿verdad? Que la gente hacemos berrinche por lo que pedimos y no nos lo da, que ya no vemos lo que sí nos da. Y miren, para no hablar de la cantidad de misericordia que Dios tiene por ti en áreas por las que ni siquiera se te ocurre pedir. Porque es algo que no pensamos. Trabajaba yo con una persona aquí en Cancún antes de abrir la iglesia, que un día amaneció con el lado izquierdo de su cuerpo paralizado. No saben por qué. No tuvo ningún accidente, los doctores no sabían. Simplemente le dijeron, tu lóbulo parietal izquierdo dejó de funcionar. Y le ha causado una serie de problemas como no tienen una idea. Pero les aseguro una cosa, ninguno de nosotros ayer en la noche antes de irnos a dormir oramos y dijimos, Señor, te pido que mañana mis lóbulos parietales funcionen. ¿Verdad que no lo pedimos? Señor, que mi organismo funcione, que mis hijos sigan vivos, que mi familia, no se nos ocurre. Pero la Biblia nos dice que estamos caminando por este mundo por la misericordia de Dios. Porque en el momento en que tú estás en rebelión contra Dios, la Biblia dice que estás entregando tu vida. Y el hecho mismo de que sigamos caminando y estemos vivos y sanos es la misericordia de Dios. Pero como muchas veces lo que vemos es cuando Dios nos dice no, entonces dejas de ver cuando Dios te dice sí. Entonces para mucha gente la pregunta es, bueno, ¿y por qué me dice que no? De hecho es el número 2 en su programa. Dice, ¿por qué a veces Dios contesta de forma negativa nuestras oraciones? Porque es evidente que Dios a veces contesta que no. Y miren, les voy a decir que somos perfectamente conscientes de que hay veces que nos dice que no en cosas que son triviales y hay veces que nos dice que no en cosas que son profundamente dolorosas, que son cruciales, son enormes en nuestra vida, y de todas maneras nos dice que no. ¿Por qué? O sea, hay 2 razones muy claritas en la Biblia. Bueno, una hay que discernirla un poquito más, la otra está más clara, pero ninguna de las 2 nos gusta, ¿ok? ¿Por qué nos dice que no? Letra A. Dice, porque lo que estás pidiendo no es lo mejor para ti o no es lo mejor para el plan de Dios, ¿no? O sea, una de 2. Es posible que lo que estés pidiendo no va a ser al final lo mejor para ti, o eso que estás pidiendo no le va a dar gloria a Dios. No va a desplegar su gloria a través de la respuesta que tú le estás pidiendo que te dé. Miren, esto es una cosa muy interesante porque todos los cristianos nos sentimos muy cómodos, incluso confortados, cuando pensamos en que Dios está en control, ¿no? Esto es algo que la gente dice muy a menudo. Ahora con lo que estamos enfrentando, no saben la cantidad de gente que nos dice, pero Dios está en control. ¿Saben lo que significa teológicamente Dios está en control? ¿Cuál es el término teológico? Se llama Dios es soberano. Es decir, Dios está en el cielo y hace lo que le place. Él es la autoridad final, Él escoge lo que sucede y no hay manera de refutarlo ni de comprenderlo a veces, pero el que decide es Él. Y lo interesante es que a la mayor parte de la gente le viene muy bien que Dios esté en control cuando se trata de pedirle que haga cosas por ti, pero ya no te gusta tanto cuando su decisión va en contra de lo que tú querías. Y por lo tanto, muchas veces leemos la Biblia y en vez de extraer lo que deberíamos de extraer, tratamos de interpretarla de la manera que nos gusta a nosotros. Por ejemplo, dice Mateo 7, versículos 7 al 11, es un pasaje muy conocido, ¿eh? Seguramente lo han leído un montón de veces. El versículo 7 dice así: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Ese versículo a la gente le encanta, ¿no? Nos encanta. Pide y se te dará, suena como a carta de Navidad, ¿no? O sea, puedo pedir, ¿no? Pero vamos a seguir leyendo. Dice, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Dice, aquí tenemos que hacer esas conexiones que les decía hace un rato. Estos 2 versículos están conectados con el anterior. Tiene que ver con pedir y recibir. Pero fíjense, como lo que nosotros queremos es que Dios nos dé lo que nosotros queremos, entonces leemos ese versículo de forma equivocada y la gente piensa que lo que dice es cuánto más su Padre que está en el cielo les va a dar lo que le pidan. Pero eso no es lo que dice. Dice cuánto más su Padre en el cielo les va a dar cosas buenas. Nadie sabe mejor que Dios lo que es bueno para ti. Nadie.
Y Dios lo que te va a dar es lo que Él sabe que es bueno para ti. Dice, un buen padre, y ahí el calificativo buen es importantísimo, un buen padre no le da a sus hijos lo que piden, les da lo que necesitan, lo que es mejor para ellos. Y muchas veces eso que es mejor para nosotros no nos gusta, nos frustra, a veces nos hace rabiar, nos hace pensar que Dios en realidad nos odia, no nos ama, pero te va a dar lo que es mejor para ti. En 1993, o sea, el siglo pasado, ya sé, fui a tomar unos seminarios con Zig Ziglar, que era un mentor que tuve. Y en el seminario, fueron 3 días de seminario, vimos a varios oradores. Uno de los oradores era un muchacho en aquel entonces, tenía 22 años, que se llama John Foppy. John Foppy nació sin brazos. Por ahí tenemos una foto. O sea, nació sin nada, ni siquiera muñones, no había manera ni siquiera de ponerle prótesis de ningún tipo, ¿okay? Entonces, él nos contó esta historia, él es el que estaba hablando ahí. Entonces dice que durante los primeros años de su vida, todo su familia lo hacía por él, ¿no? Le daban de comer en la boca, lo vestían todos los días, sus hermanos para jugar, pues todo el tiempo lo andaban cargando y jugaban por él, y estaban todo el tiempo, le hacían todo a él. Pero a los 5 años de edad, su mamá, que estuvo observando las escenas, dijo, a ver, hizo una reunión familiar sin John y les dijo a sus hermanos mayores y al papá, les dijo, de hoy en adelante ya nadie va a hacer nada por John. John tiene que hacer sus propias cosas. Y los hermanos dicen, mamá, pero ¿cómo va a comer? ¿Cómo? Va a aprender. Dejen de hacer cosas por él. Y cuando le dijeron a John, nos platicó, él dice, yo lloraba del coraje. O sea, ¿cómo pueden ser tan malos conmigo si no puedo? Dijo la mamá, vas a poder. Dijo, pues entonces no voy a comer y no me voy a vestir. Y le dijo la mamá, pues no comas y no te vistas. Y durante los primeros días vivió como angelito, encuerado y sin comer, ¿no? Y después le empezó a dar hambre y entonces empezó a aprender. Y dice que las primeras semanas, dice, era una frustración, era gritos, insultos, llanto, rogarle a su mamá. Y la mamá con el corazón destrozado le decía, no, tú vas a aprender. Miren, ese muchacho, cuando yo lo vi a los 22 años, era independiente, exitosísimo, aprendió a hacer absolutamente todo con los pies. De hecho, por ahí tenemos otra foto, él escribe con los pies, maneja con los pies. Una de las cosas que más te impresiona es cuando te sientas a comer y tú empiezas a comer y él sube los pies a la mesa y empieza y rompe el pan con el pie, agarra la cuchara y empieza a comer y tú estás sentado. Nadie más come que él, porque todo el mundo está viéndolo. Pero él vive perfectamente su vida solo y hoy en día está felizmente casado, tiene una hija, es un hombre de negocios exitoso, gracias a que su mamá dijo, no, esto no es bueno para él, eso es lo que él quiere. Y él se enteró que lo odiaban, que le estaban haciendo lo peor que le pueden hacer, y gracias a eso el individuo es feliz. ¿Cuánto más tu Padre que está en el cielo, que sabe mejor que nadie lo que es bueno para ti, te va a dar? Miren, estoy convencido que eso es lo que significa lo que dijo Juan 16:24. Dice, hasta ahora nada han pedido en mi nombre, dijo Cristo. Pidan y recibirán, ¿para qué? Para que su gozo sea completo. Dice, lo que yo les voy a dar es lo que realmente va a llenar a su corazón de gozo. No dice, les voy a dar lo que quieran. Se les voy a dar algo que va a llenar a su corazón de gozo. Cuando tú empiezas a acercarte a Dios, empiezas a conocer a Dios, a conocerlo a través de su palabra, sabes que Él quiere desplegar su gloria y darte gozo, pero tiene que ser de acuerdo a su plan, no al tuyo. Por eso Juan en su primera carta, primera de Juan 5:14, dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, ¿no? O sea, estamos hablando de la voluntad de Dios. Entonces, la primera de las razones por las que a veces nos dice que no es porque lo que estamos pidiendo o no es lo mejor para ti o no va de acuerdo al plan de Dios y por lo tanto no le va a dar gloria a Dios. La segunda es un poquito más clara, pero no por eso nos gusta. Letra B, falta de obediencia. Muchas veces nosotros mismos bloqueamos el canal de la gracia de Dios por vivir en abierta rebeldía contra su voluntad. Miren, escuchen esto, especialmente si eres padre de familia. Ningún buen padre premia la rebeldía. Nunca. Si tus hijos empiezan a hacer un berrinche por cosas que quieren y cedes a eso, los estás echando a perder. Ningún buen padre premia la rebeldía y Dios menos, ¿ok?
Hay montones de versículos a este respecto, pero la gente preferimos mejor no verlos, no analizarlos, porque nos hablan de cómo nuestra obediencia está de alguna manera atada a sus respuestas. Fíjense, vamos a analizarlo antes de que se me espanten. Fíjense, Juan 15, versículos 7 al 12, y hace falta analizarlo para conectar con lo que les decía al principio. Estas son cadenitas de oro que vamos a sacar de ahí, la gloria de Dios y el gozo del ser humano. Fíjense, el versículo 7 trae una promesa y una condición. Dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. ¿Okay? Hasta aquí, fíjense, ¿cuál es la promesa? Pide y se te concederá. ¿Cuál es la condición? Permanece en mí, ¿no? Que mi palabra permanezca en ti. En el versículo 8 nos van a decir por qué haría Dios una cosa así, de darnos lo que le pidamos y qué es lo que está buscando como resultado. Dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Es decir, cuando nuestras oraciones son respondidas, la gloria es para Dios. Gloria a Dios que responde cuando nosotros oramos. Pero ¿se dan cuenta qué es lo que está esperando que suceda como resultado de esa respuesta? Dice, fruto. Ustedes van a dar mucho fruto. Cuando la Biblia habla de fruto, se refiere a una de dos cosas. Uno, tu crecimiento espiritual, o sea, cada vez más des el fruto del Espíritu en tu vida. O dos, la extensión del reino de Dios. Das fruto cuando traes a otras personas a conocer a Cristo. Entonces, Él está esperando que nuestras oraciones, como resultado de nuestras peticiones, crezcas espiritualmente, lo veas y le des la gloria a Él y reboces contándoselo a gente a tu alrededor. El siguiente versículo nos va a explicar de forma un poquito más clara lo que significa eso de permanecer en Él. Porque cuando dice permanezcan en mí, mucha gente dice, ¿y eso qué significa? Hay que seguir leyendo. Dice el 9, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Entonces ya aclaró un poquito más. No es nada más permanecer en Él, sino permanecer en su amor. ¿Pero qué significa permanecer en su amor? Nos lo dice el versículo 10. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, permanecer en su amor o permanecer en Dios es obediencia como la de Jesucristo a su Padre, ¿ok? Y como para confirmarnos que lo que está persiguiendo es nuestro gozo, fíjense lo que sigue. Dice, les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Se les estoy explicando estas cosas para que puedan tener verdadero gozo en su corazón, ¿ok? Entonces necesitamos obedecer para permanecer en Él y tener gozo en nuestro corazón. Pero tú te preguntas, ¿y obedecer qué? ¿Toda la ley? ¿Qué dice el versículo 12? Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Jesucristo resumió la ley en dos mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Se dan cuenta cómo todo se conecta? Nos está diciendo en ese pasaje, si tú permaneces en Él, puedes pedir lo que quieras para la gloria de Dios. Permanecer significa obedecer su mandamiento de amar a los demás. Y si vives de esa manera, tu corazón va a estar lleno de gozo. Gloria, gozo. Eso es lo que tenemos que hacer. Vivir amando a los demás, a Dios por encima de todo. No puedes amar a los demás si no recibes ese amor de Dios. Y entonces Dios va a escuchar tus oraciones, y tu corazón va a estar lleno de gozo. Hay montones de versículos en la Biblia que respaldan lo que les acabo de decir. Les puse otros dos ahí para que luego los lean, porque ya no tenía yo tiempo ni espacio, pero la realidad es que a veces Dios nos va a decir que no, ¿okay? A veces va a ser porque sabe mejor que yo, porque no va de acuerdo a su plan, y a veces va a ser porque lo que le estoy pidiendo, se lo estoy pidiendo en desobediencia en lugar de en obediencia. Pero necesito que pongan mucha atención a lo que estoy a punto de decir, porque no quiero que haya confusiones y no quiero que escuches cosas que no dije. Te voy a decir dos cosas que no dije, ¿okay? No dije que necesitas ser perfecto para que Dios escuche tus oraciones. Si ese fuera el caso, no escucharía a nadie. Jesucristo mismo, cuando nos enseñó a orar, parte de la oración, ¿se acuerdan que decía? Perdona nuestras ofensas, perdona nuestras deudas, ¿no? Perdónanos. O sea, Jesucristo asumía que nos íbamos a equivocar. Entonces no espera perfección, pero sí espera que estés persiguiendo el corazón de Dios en todo momento. Lo que estés empujándote a ti para acercarte cada vez más a Dios, para que te vaya transformando. Así como David lo perseguía, nosotros tenemos que perseguirlo. De hecho, fíjense lo que dice Juan 9:31. La primera parte dice, sabemos que Dios no escucha a los pecadores. ¿Alguien se identifica? ¿Algún pecador en la sala?
¿Nadie? Okay. No, yo soy el único loco. No, también por allá, Betty también. Ok, entonces sabemos varios, ¿no? Todos, ¿no? ¿Eso nos incluye a todos o no? Entonces sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Esa palabra, adoran, diferentes versiones la traducen de forma diferente. Algunas dicen le temen a Dios, otros dicen honran a Dios. Lo que está diciendo es la gente que todo el tiempo está persiguiendo al Señor, que honra al Señor y trata de hacer su voluntad. ¿Cuál voluntad? Vivir amando. Entonces no necesitamos ser perfectos para ser escuchados. Y la otra cosa que no dije es que si tú te vuelves una persona obediente, tú te conviertes en Aladino y Dios en el genio de la lámpara. ¿Okay? Eso no dije. Aquí no estamos predicando prosperidad. Dios va a responder tus oraciones para su gloria, si tu petición le da gloria, y para tu gozo, si lo que estás pidiendo es lo mejor para ti. Miren, sé perfectamente, porque lo hemos vivido, yo creo que todos los que estamos siguiendo a Cristo, que hay cosas que pedimos que duelen mucho cuando Dios nos dice que no. Y hay cosas que nos cuesta mucho trabajo entender cómo pueden ser parte del plan de Dios para nuestra vida, porque son demasiado dolorosas. Pero necesitas entender que eso es lo que significa tener fe. Tú tienes que ir a Dios y pedirle, ¿no? Karina y yo estamos pidiendo por un milagro para nuestros hijos, aparte de, por encima de todo, salvación para ellos, pero estamos pidiendo por un milagro. Pero tenemos la tranquilidad de saber que Dios sabe lo que hace. Dios verdaderamente está en control y su promesa jamás fue para ninguno de nosotros: si me sigues, nada de lo que pasa en tu vida va a doler. Esa no es su promesa. Su promesa es: van a pasar cosas y yo voy a estar contigo y te voy a fortalecer. Nunca te dejo solo, nunca te abandono, y si vas a mí, voy a cubrir tu corazón con paz. Esa es su promesa. ¿Y saben qué otra promesa nos da? Que va a usar ese dolor que tenemos ahorita y lo va a poner a trabajar para extender su reino, ayudando a la gente que viene atrás con las mismas situaciones. Es una verdad muy simple. Dios está contigo en todo momento y siempre te escucha y siempre responde. Y si llegas a entender eso verdaderamente, va a cambiar la forma en que interactúas con Dios, porque vas a ser consciente de que está contigo verdaderamente todo el día, todos los días. Ahí está pendiente. Y por eso va a cambiar la forma en la que vives la vida. Pero necesitas darte cuenta que es una verdad. Siempre. Si todo esto es cierto, mi pregunta entonces: ¿qué te gustaría pedirle a Dios? ¿Qué te gustaría decirle en este momento a Dios? ¿Qué te gustaría que hiciera en tu corazón para su gloria? ¿Qué te gustaría que hiciera en tu familia, en la gente a tu alrededor, a la gente a la que amas, para que su plan se cumpla en tu vida? ¿Cómo le pedirías ahora las cosas sabiendo que lo que te va a dar es siempre lo mejor para ti y para su gloria? Y de esa manera necesitamos pedirle siempre. Vamos a orar. Padre, en verdad, Señor, te damos gracias por todo lo que nos enseñas en tu palabra acerca de ti, esa revelación maravillosa de que estás todo el tiempo con nosotros, Señor. Estás al pendiente de lo que nos pasa, al pendiente de lo que sufrimos, de lo que gozamos. Y esa tranquilidad que nos da, Señor, el saber que tú no nada más estás en el presente, sino en el futuro, y por eso sabes exactamente lo que es mejor para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, como lo hizo tu Hijo Jesucristo, porque siempre nos escuchas, porque siempre estás ahí para responder. Te damos gracias por las miles de oraciones que no hacemos y contestas, las miles de cosas, misericordias, gracia que nos das, que ni siquiera se nos ocurre pedirte. Te damos gracias por la cantidad de cosas que nos das que ni siquiera notamos, Señor. Te pedimos perdón por la cantidad de veces que a veces vemos esas bendiciones de ti y le achacamos el milagro a cosas a nuestro alrededor, a herramientas que tú utilizas, a la suerte. Te pedimos, Señor, con todo el corazón, que nos dejes verte en cada milagro que haces, en cada respuesta que nos das, que nos dejes ver tu gloria, Señor, porque yo sé que ver tu gloria es lo que va a transformar nuestro corazón. Queremos amarte con todo el corazón y sabemos que para eso tenemos que ver tu gloria desplegada en el universo. Abre nuestros ojos y ayúdanos a verlo, Señor.
Ayúdanos a tener más fe en ti, a confiar totalmente y dejarnos caer en tu mano, sabiendo que tú efectivamente estás en control, que eres soberano, que vas a hacer lo que sabes que se debe de hacer y que eso que hagas va a ser lo mejor para nosotros. Te damos gracias, Señor, porque como un buen Padre siempre nos vas a dar lo mejor. Confiamos en ti y te pedimos, Señor, que nos des la seguridad de seguir adelante sin importar qué enfrentemos en esa confianza. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien.